Dicen que en la aviación militar la belleza siempre está asociada con la velocidad, las líneas elegantes y el rugido ensordecedor del motor a poscombustión. Pero a finales de los años 60, en las cubiertas de los portaaviones de la Armada estadounidense, apareció un aparato que rompía todos esos cánones. Era más corto, más robusto, con un morro desproporcionado y una enorme boca de aire que parecía engullir todo a su paso. Los propios pilotos lo bautizaron con sorna como SLUF, abreviatura de Short Little Ugly Fellow. Sin embargo, lo que parecía una broma terminó convirtiéndose en un símbolo de confianza. Aquel pequeño feo no era otra cosa que el A-7 Corsair II, un avión que sobreviviría mucho más que los cazas supersónicos con los que compartía espacio en los hangares. Mientras el mundo de la aviación abrazaba el vértigo del Mach, el Corsair II fue concebido con una filosofía contraria. No necesitaba romper la barrera del sonido para ser letal. Su arma secreta era otra, una autonomía extraordinaria y la capacidad de transportar una carga de bombas que duplicaba la de su predecesor, el A-4 Skyhawk. En un tiempo en el que la obsesión por la velocidad devoraba presupuestos y condenaba a muchos proyectos al olvido prematuro, el Corsair II demostraba que la simplicidad podía ser más mortífera que la extravagancia. Desde su llegada al teatro de operaciones en Vietnam, la silueta regordeta y el zumbido de su turbofán inspiraron más respeto que burlas. Lo que empezó como un aparente paso atrás en el diseño de aeronaves, pronto se transformó en una de las historias más sorprendentes de la aviación militar estadounidense. En los años 40 y 50, la industria aeronáutica de Estados Unidos vivía una auténtica revolución. La Segunda Guerra Mundial había demostrado el poder decisivo de la aviación, y la Guerra Fría exigía un salto tecnológico continuo. Los ingenieros perseguían obsesivamente el mismo objetivo: superar la barrera del sonido. Cada proyecto debía volar más alto, más rápido y con perfiles aerodinámicos cada vez más atrevidos. El resultado fue una avalancha de prototipos que parecían salidos de la ciencia ficción. Alas en delta, fuselajes estilizados como agujas, motores rugientes con poscombustión. Sin embargo, esa carrera desenfrenada tenía un precio. Muchos de aquellos cazas supersónicos eran maravillas en papel, pero al llegar a la realidad resultaban carísimos de fabricar y mantener. Algunos apenas entraban en servicio cuando ya eran sustituidos por otro diseño más prometedor. La vida útil de muchos modelos se reducía a pocos años, lo que convertía la inversión en un pozo sin fondo. A mediados de los 50, el concepto de aviónica empezaba apenas a definirse, y cada nueva tecnología encarecía aún más los programas. Los planificadores militares se debatían entre la necesidad de mostrar fuerza ante la Unión Soviética y la imposibilidad de sostener presupuestos infinitos. Para la Marina, cuya prioridad eran los aviones embarcados, el problema era todavía más grave. Los portaaviones tenían espacio limitado, las operaciones eran más duras para las células y la logística requería máquinas fiables y compactas. En ese contexto, la idea de un avión de ataque subsónico parecía un disparate. Ir más lento era, para muchos, retroceder en el tiempo. Pero esa herejía estaba destinada a convertirse en una de las decisiones más inteligentes que tomó la Armada en plena guerra de Vietnam. Cuando la guerra de Vietnam escaló a mediados de los 60, el caballo de batalla de la aviación embarcada estadounidense era el Douglas A-4 Skyhawk. Este avión ligero de ataque había demostrado ser ágil, fiable y relativamente barato. Durante años cumplió con solvencia su papel en los portaaviones, lanzando bombas convencionales y apoyando a las tropas en tierra. Sin embargo, la naturaleza cambiante del conflicto reveló sus limitaciones. El Skyhawk tenía un alcance demasiado corto para misiones prolongadas sobre Vietnam del Norte, y su capacidad de carga bélica quedaba reducida frente a las crecientes necesidades de la campaña. Además, las defensas antiaéreas norvietnamitas se multiplicaban en número y potencia, obligando a los pilotos a volar más lejos y más cargados. La Marina comprendió que su veterano avión, diseñado en los primeros años de la Guerra Fría, estaba llegando a su límite operativo. En paralelo, la presión política exigía resultados más contundentes.
El Pentágono reclamaba un aparato que pudiera llevar el doble de bombas que el Skyhawk, resistir mejor los disparos desde tierra y llegar mucho más lejos sin reabastecimiento. No se trataba solo de tener un avión eficiente, era cuestión de supervivencia para las tripulaciones y de eficacia para una guerra que se alargaba sin un final claro. La compañía Vought, con amplia experiencia en cazas navales, vio en ese vacío una oportunidad. Su idea no era crear un proyecto espectacular ni futurista, sino un arma práctica que pudiera ponerse en servicio rápidamente. El relevo del Skyhawk debía ser contundente, fiable y, sobre todo, barato de fabricar en grandes cantidades. En las cubiertas de los portaaviones se estaba gestando el nacimiento del Corsair II. Vought Aircraft no era ajena a la innovación ni a los riesgos. Desde la Segunda Guerra Mundial había suministrado a la Marina cazas navales de gran renombre, pero en los años 50 se lanzó a proyectos tan audaces como problemáticos. El F-7U Cutlass, por ejemplo, fue un atrevido diseño sin cola que parecía sacado de un cómic futurista. Sobre el papel debía ser un caza revolucionario, pero en la práctica resultó ser inestable, complejo de mantener y demasiado vulnerable para la dura vida en cubierta. Muchos pilotos lo bautizaron como el ataúd volador, y la experiencia dejó una lección amarga en la empresa. Lejos de desanimarse, Vought redobló su apuesta con el F-8U Crusader. A diferencia del Cutlass, este modelo sí se convirtió en un éxito. Era supersónico, elegante y eficaz como caza puro. Su ala de incidencia variable le otorgaba un comportamiento único en despegues y aterrizajes sobre portaaviones, y en combate aéreo demostró ser un rival temible. El Crusader marcó un antes y un después, consolidando a Vought como un fabricante capaz de reinventarse. Sin embargo, la propia naturaleza del Crusader lo limitaba. Había sido concebido como un interceptor de altas prestaciones, y su armamento principal seguían siendo cañones, algo poco útil para misiones de ataque en Vietnam. Además, era caro de producir y mantener, justo lo contrario de lo que la Armada necesitaba con urgencia. Fue entonces cuando los ingenieros de Vought comprendieron que el camino no era mirar hacia adelante con un diseño nuevo, sino mirar hacia atrás. El Crusader tenía una base aerodinámica sólida y fiable, perfecta para transformarse en otra cosa. Un avión de ataque especializado, robusto y subsónico. El desafío era monumental, pero de aquel caza elegante nacería un aparato rechoncho y letal, el Corsair II. En plena fiebre del Mach, proponer un avión de ataque subsónico sonaba a herejía. Pero la Armada, cansada de gastar fortunas en aparatos supersónicos que apenas duraban unos años en servicio, decidió analizar la cuestión con rigor. Creó un grupo de estudio llamado Sea-Based Air Strike Forces, que evaluó nada menos que 144 conceptos de aeronaves. El resultado fue tan sorprendente como contundente. Para misiones de ataque a baja cota, la velocidad supersónica aportaba poco y costaba demasiado. El informe concluyó que un avión más lento podía ser más eficaz, siempre que duplicara la autonomía y la capacidad de carga del veterano Skyhawk. Además, debía ser más compacto para operar desde portaaviones, más resistente al fuego enemigo y lo bastante barato como para fabricarse por centenares. Era un cambio filosófico radical. En lugar de perseguir la velocidad a cualquier precio, se buscaba un caballo de batalla confiable, fácil de mantener y con un radio de acción enorme. Para muchos observadores, aquello parecía un paso atrás en la historia de la aviación. Renunciar al supersonido era como retroceder una década. Sin embargo, la Armada veía más allá de la estética y la moda tecnológica. Lo importante no era la velocidad punta, sino la eficacia en la guerra real. El reto fue lanzado a los fabricantes. Y Vought, con su experiencia reciente en el Crusader, se apresuró a aceptar. Su propuesta sería un híbrido. Tomar la base aerodinámica de un caza supersónico probado y adaptarla a un avión de ataque subsónico con prestaciones excepcionales. En esa aparente contradicción se gestaba el Corsair II, un avión que demostraría que a veces menos es más. El ingeniero jefe Russell Clark, veterano de la compañía Vought, tomó el desafío con una mezcla de audacia y pragmatismo.
Sabía que la clave no era inventar desde cero, sino transformar lo que ya funcionaba. El Crusader ofrecía una base sólida, un fuselaje probado en portaaviones y una aerodinámica confiable. Clark reunió a un equipo reducido y casi en silencio comenzaron a dar forma a lo que sería el nuevo avión de ataque. La primera gran decisión fue recortar la célula del Crusader. Había que simplificar, reforzar la estructura y eliminar la poscombustión, innecesaria para un avión que no perseguía la velocidad. En lugar de ello, se optó por un turbofán económico, que aumentaba la autonomía de forma espectacular. El fuselaje se rediseñó para incorporar un gigantesco aireador frontal que se convirtió en la seña de identidad del aparato. Una boca enorme, poco elegante, pero eficiente como pocas. Desde sus primeras pruebas, el prototipo superó las expectativas. La autonomía alcanzaba cifras que multiplicaban por 4 las del Skyhawk. La capacidad de carga superaba las 20.000 libras y su techo operativo también resultaba superior. Aunque no era supersónico, su velocidad máxima aún sobrepasaba a la del Skyhawk, un detalle que reforzaba la confianza de los pilotos. La compacidad de la aeronave, además, le daba una ventaja esencial. Era perfectamente apto para las estrechas cubiertas de los portaaviones. Plegaba alas, soportaba aterrizajes duros y permitía un ritmo de operaciones intenso sin agotar a las tripulaciones de mantenimiento. Lo que en teoría parecía un retroceso tecnológico, en la práctica se convertía en una máquina diseñada a la medida de la guerra real. El Corsair II estaba listo para nacer. El Corsair II nació con un corazón peculiar. Un solo motor Pratt & Whitney TF30P6, un turbofán que ofrecía más eficiencia y menor consumo que los turborreactores con poscombustión. Con el tiempo, la producción masiva obligó a recurrir a variantes como el TF38 o el Allison TF41A2, una versión bajo licencia del británico Rolls-Royce Spey. El motor recibía aire por un enorme conducto frontal que definía su silueta. Esa boca era tan peligrosa para el personal de cubierta que se crearon protocolos específicos de seguridad para evitar accidentes. Otro rasgo innovador fue el sistema de reabastecimiento en vuelo, montado en el lateral derecho del morro, que multiplicaba la autonomía ya de por sí extraordinaria. En cuanto a armamento, las primeras versiones llevaban 2 cañones bajo el morro y soportes para misiles aire-aire Sidewinder. Más adelante, esas piezas serían reemplazadas por un solo cañón rotatorio Vulcan de 6 tubos, mucho más devastador. Para aumentar la supervivencia en misiones a baja cota, los ingenieros triplicaron los sistemas hidráulicos de control, reforzaron la estructura y añadieron blindaje en secciones críticas. El Corsair II estaba pensado para recibir impactos y regresar a casa. Entre las armas más singulares que podía portar estaba la AGM-62 Walleye, una bomba planeadora guiada por televisión. El piloto fijaba el objetivo en una pequeña pantalla dentro de la cabina, lanzaba el proyectil y se alejaba mientras la bomba se dirigía sola hacia el blanco. Era un concepto revolucionario: disparar y olvidar. Con más de 20.000 libras de capacidad de carga, el Corsair II podía llevar un arsenal descomunal de bombas, cohetes y misiles. No era el avión más bonito del portaaviones, pero sí uno de los más letales. Si algo convirtió al Corsair II en un pionero, fue su aviónica. Mientras muchos aviones de su época seguían confiando en sistemas analógicos básicos, el A-7 integraba un radar ANEA-PQ-116, luego reemplazado por el más avanzado ANEA-PQ-126. Estos radares no solo localizaban objetivos, también alimentaban un ordenador de navegación y ataque desarrollado por IBM, capaz de calcular con gran precisión los parámetros de lanzamiento de bombas a distancia de seguridad. El piloto disponía de una herramienta inédita en los cielos estadounidenses, una pantalla de proyección frontal, o HUD, que mostraba velocidad, altitud, ángulo de picado, deriva y punto de impacto estimado. Por primera vez, no era necesario apartar la vista del horizonte para comprobar la instrumentación. Este avance, que hoy parece imprescindible, debutó en el Corsair II y cambió para siempre la forma de volar y combatir. La combinación de radar, computadora y HUD permitía ataques quirúrgicos
con una exactitud hasta entonces desconocida. Los pilotos podían lanzar bombas desde mayor altura o distancia, reduciendo su exposición al fuego antiaéreo. Además, el sistema facilitaba vuelos nocturnos o con mala visibilidad, algo vital en la guerra de Vietnam, donde las misiones no siempre se desarrollaban bajo cielos despejados. De repente, aquel avión que muchos consideraban un retroceso tecnológico se convirtió en la plataforma de ataque más moderna de la Marina. No era rápido, pero sí inteligente. Mientras otros modelos competían por alcanzar velocidades supersónicas, el Corsair II enseñaba que la guerra del futuro se ganaría con precisión, autonomía y electrónica avanzada. El A-7 Corsair II entró en combate en mayo de 1970, cuando sus primeras unidades comenzaron a operar desde portaaviones frente a las costas de Vietnam. En poco tiempo, se convirtió en un pilar de las operaciones de ataque de la Marina. Participó en las misiones más duras, como la Operación Linebacker y el minado aéreo de los puertos norvietnamitas en 1972. Los pilotos lo describían como una plataforma estable y dócil, perfecta para ataques a baja cota. David Frosty Olson, uno de los aviadores con más horas de vuelo en el Corsair, lo resumió con crudeza. Era un avión que perdía energía rápido y sin poscombustión podía desplomarse en maniobras de combate aéreo. Pero en lo suyo, atacar al suelo con precisión era insuperable. Muchos lo consideraban incluso más seguro que el Skyhawk, porque podía cargar más combustible, aguantar más impactos y volver con el piloto vivo. El Corsair II realizó más de 97.000 salidas durante la guerra, lanzando toneladas de bombas con una puntería que asombró a los mandos. De los más de 800 aviones desplegados, apenas se perdieron 54 en combate, una cifra sorprendentemente baja para misiones tan arriesgadas. Aunque al principio algunos temían que su falta de velocidad lo hiciera presa fácil de los cazas enemigos, la realidad fue distinta. Gracias a su autonomía y precisión, rara vez quedaba expuesto a emboscadas aéreas. Su diseño robusto, sumado a la nueva aviónica, le permitió sobrevivir en un cielo saturado de misiles y artillería antiaérea. En cuestión de meses, el pequeño feo se había ganado el respeto de todos. Tras su exitoso desempeño en Vietnam, el Corsair II no se retiró a los hangares, al contrario, se convirtió en el caballo de batalla de la aviación naval estadounidense durante las décadas siguientes. Con más de 1.500 unidades construidas, el aparato se desplegó en prácticamente todos los conflictos en los que participó Estados Unidos después de los 70. En 1986, los Corsair II participaron en los ataques contra Libia durante la Operación El Dorado Canyon, volando largas misiones de bombardeo con gran eficacia. Años antes, habían demostrado su utilidad en Granada, proporcionando apoyo cercano en la invasión de 1983. También sobrevolaron Panamá en 1989, golpeando blancos estratégicos con la misma precisión quirúrgica que los había hecho famosos en el sudeste asiático. Pero quizás su última gran actuación llegó en la Guerra del Golfo. En 1991, el Corsair II todavía formaba parte de varias escuadrillas embarcadas y participó activamente en la Operación Tormenta del Desierto. Sus pilotos llevaron a cabo misiones de ataque contra aeródromos, defensas antiaéreas y posiciones iraquíes, confirmando que, aun en plena era de los cazas de cuarta generación, el viejo SLOF seguía siendo un recurso valioso. Poco a poco, los más modernos F-16 y F-18 fueron sustituyendo al Corsair II en el inventario estadounidense. Sin embargo, el aparato siguió volando durante años en la Guardia Nacional Aérea y en otras fuerzas aéreas extranjeras. Lo que nació como un paso atrás terminó prolongando su vida operativa más de 2 décadas, algo que pocos habrían imaginado al ver por primera vez su silueta rechoncha y poco agraciada en la cubierta de un portaaviones.